Muy buenas noches. Soy el alumno Gerson Cisneros Enríquez. Pertenezco a la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. La presente actividad de la materia Análisis Delictivo Nacional consta de la realización de un comentario de reflexión sobre los sistemas de análisis delictivos. Considero que para poder entrar en la materia, primero tenemos que realizar una breve síntesis sobre los inicios de la referencia o del mapeo realizado por profesionales sobre diferentes circunstancias que incidían en la vida de los ciudadanos. En este caso, tenemos que mencionar que el mapeo de las enfermedades comenzó a finales del siglo XVII, cuando se consideraba que el lugar de residencia de las personas, o en este caso de los enfermos, era considerado determinante en el proceso de contraer las enfermedades y la propagación de las mismas. Existía una relación causal con el desarrollo de las enfermedades, lo cual se pudo demostrar a través del mapeo de las ocurrencias de estas con una fuente de exposición. La fuente de exposición se determinaba en relación a el número de enfermos que se podían localizar en un mapa de alguna circunscripción territorial. Durante el siglo XIX se incrementó esta práctica y hubo una cooperación inmensa entre geógrafos y médicos, específicamente epidemiólogos, debido a que durante ese mismo periodo de tiempos hubo un brote intenso de cólera durante toda Europa. El médico inglés John Snow estudió una distribución espacial entre las muertes de cólera en Londres, primeramente, ubicándolas dentro de los mapas de la época, y observó una asociación con las áreas geográficas con respecto a la distribución del agua por parte de diferentes empresas que la suministraban a los diferentes pozos y bombas de la ciudad. El doctor Snow analizó toda esa mortandad en los distritos y detalló precisamente en los mapas las regiones que recibían el agua contaminada proveniente del río Támesis, donde pudo observar que la tasa aumentaba en algunos lados y en otras era prácticamente nulo, lo que le llevó a entender que se recibía agua contaminada o existía algún factor que contaminaba esas fuentes de agua potable. Importante aquí es también que el mapeo que realizó de las enfermedades permitió la creación de algunas teorías con respecto al tema. Dos de las más importantes, una puede ser considerada como un mero rumor, era que una mujer había lavado uno de los pañales de sus hijos cerca de la fuente de agua y con las heces fecales contaminó todo ese lecho acuoso y lo que propagó la enfermedad del cólera. La otra era que provenía de ratas muertas en los depósitos de agua de los distribuidores. Esta pandemia, por allá del año 1854, ocasionó una gran cantidad de muertes y todas estas fueron mapeadas por el doctor John Snow, lo que llevó a determinar en qué localidades debía de focalizarse la atención médica y sobre todo apartar el centro de propagación de la enfermedad, ¿no? Las causas que provocaban la enfermedad. La mayoría de las causas o de las muertes fueron asociadas con una de las bombas en la calle de Broad, lo que corroboró que lo que ocasionaba la enfermedad y posteriormente las muertes era una toma de agua contaminada. Este estudio se va a considerar como el primer estudio en epidemiología espacial. De aquí, podemos entender la importancia de los estudios los estudios espaciales, que en la actualidad se pueden entender para mercadotecnia, educación, pero en el tema que nos corresponde pues es la seguridad pública. El sistema que nosotros vamos a analizar o sobre el cual versa la temática de este comentario, es el sistema de análisis del crimen creado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el año de 1988.
Este sistema fue creado en atención a las necesidades de las policías locales de todos los condados o de la mayoría de los condados donde se comenzaron a concentrar una gran cantidad de delitos de índole sexual y de contenido violento. En este caso podríamos hablar de asesinos seriales, robos o delitos contra la propiedad de carácter violento. Y bueno, en este caso nos tenemos que preguntar o pensar cómo una dependencia federal salió en apoyo de las dependencias locales, y podríamos reflexionar o comenzar con la reflexión de si en algún momento este tipo de apoyo también lo podremos tener las autoridades locales con respecto al conocimiento o las herramientas que pueda manejar una autoridad federal en la materia. Aquí es importante señalar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos concentra algunas de las más importantes agencias de combate al delito, que son la Oficina de Alguaciles Federales, la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego, el Buró Federal de Investigaciones, el Buró Federal de Prisiones y la Agencia contra Drogas, o DEA, lo cual hace que el flujo de información sea increíblemente alto y en diferentes sentidos, lo que conlleva a entender la necesidad de realizar o de tener sistemas de análisis delictivo de gran capacidad y por consecuencia especialistas que sepan operarlo. Este sistema automatiza grandes cantidades de información, que ese sería el reto en la actualidad, debido a que contamos con un flujo de información alto, debido al acceso a medios electrónicos como es el Internet, donde podemos tener la respuesta a una pregunta que le hagamos a un motor de búsqueda en cuestión de segundos con una impresionante cantidad de resultados. El mapeo se consideró empírico hasta ese momento, ya que el policía de calle lo hacía mediante el conocimiento de los lugares conocidos como puntos rojos, lugares de venta de droga, de prostitución, casas de apuestas, y ahora con este tipo de sistemas, pues bueno, ha sido llevado a un nivel científico el mapeo delictivo. La finalidad de este programa, pues bueno, es conocer las zonas delictivas, concentrando recursos, formalizando tácticas anticrimen, los operativos. Yo en este caso los puedo considerar como operativos con una finalidad determinada. Este programa tuvo un acceso gratuito a las corporaciones policiales en los Estados Unidos, pero el mejor ejemplo de su uso le correspondió al Departamento de Policía de Chicago en Illinois. Este sistema tiene dos vertientes, uno que analiza el tiempo, el análisis delictivo por temporalidad, en el cual se hace una referencia a las horas más probables de ocurrencia de los delitos, y el otro es el análisis espacial, donde que es en qué porciones territoriales se concentra los delitos, las llamadas zonas calientes o los hotspots. La utilidad que guarda este programa, bueno, pues creo que la utilidad, más allá de todos los beneficios y de todas las utilidades que tenga, es que debemos de comprender que la información es el 50% del trabajo en seguridad, sea pública, sea privada, sea nacional, sea interna. Todos los informes que genera este sistema le van a dar dirección a las actividades, a las actividades policiales, ya sea en prevención o en reacción, así como que van a proporcionar una cantidad de datos fidedignos sobre la incidencia delictiva y sobre la efectividad de las políticas públicas en la materia que se están llevando a cabo. También permite la planificación en corto y mediano plazo, pero con un amplio margen de la posibilidad de modificar las técnicas, las estrategias debidas a la variación de los patrones delictivos. Debido a que, pues bueno, tenemos que comprender que el delito no es algo estático, sino que por todo lo contrario es un ente dinámico que cambia constantemente y que tiene mutaciones tanto en su comisión, en su lugar de comisión, en los medios de comisión y incluso en los mismos sujetos que lo llevan a cabo.
También va a permitir que se realice una mejor supervisión de las actividades de seguridad pública al tener focalizados los lugares donde se están concentrando los recursos humanos, o en este caso los policías, para sus actividades. Va a propiciar un trabajo proactivo en la seguridad pública y en la investigación de los delitos. En este último punto, pues bueno, va a permitir una mejor investigación de los delitos, ofreciendo patrones delictivos con un amplio margen de predicción de la ocurrencia de estos mismos. Aunque repetimos, sabemos que el delito, pues bueno, es algo dinámico, pero nos va a dar una herramienta muy importante para poder, tener una previsión sobre los lugares donde se puede llevar a cabo y las horas. También algo importante es que ayuda al estudio de los accidentes vehiculares, debido a que va a señalarnos dónde se están llevando a cabo estos hechos con mayor frecuencia, y va a permitirle a las autoridades en la materia realizar una reingeniería de la movilidad existente, buscando tener obviamente no nada más un flujo continuo en la circulación vehicular, sino que también se reduzcan los incidentes, los accidentes vehiculares. Si lo vemos en la parte micro, bueno, estos sistemas y cuando digo la parte micro me refiero al policía de calle, pues bueno, le van a permitir, si él tiene conocimiento de estos sistemas y se le hace llegar la información que aquí se concentra, bueno, pues va a tener una planificación de sus actividades, en la forma en la que se van a llevar a cabo sus actividades, en qué horas las va a llevar a cabo, sobre todo lo que son patrullajes, los rondines, y llevar a cabo operativos eficientes, no únicamente operativos donde estén circulando de manera incesante las patrullas, sino que se van a focalizar en ciertas áreas y las estrategias van a ser diferentes y con una finalidad. Ahora bien, pues la seguridad pública, pues consideramos que se le destina gran cantidad de recursos económicos, materiales y humanos. Eso se puede ver en los presupuestos de egresos de cada entidad federativa, incluso de la federación, aunque ya se han cortado algunos presupuestos, y realmente la seguridad pública es la mayor imagen que puede dar tanto un municipio como las entidades federativas y la federación, sin menospreciar las demás actividades de los servidores públicos, pero realmente un policía va a tener más imagen que alguien que realice algún trámite burocrático. Da una imagen de tranquilidad, de condiciones adecuadas para el desarrollo económico. Entonces, la optimización de los recursos que se destinan a la seguridad pública van a ser importantes. Y un sistema de análisis delictivo va a permitir optimizar, se tengan abundantes recursos o se tengan escasos, ¿no? O sea, sean escasos. El policía, tanto en su singularidad como en la corporación, debe de recurrir a los avances informáticos y tecnológicos, desde la comunicación, desde la realización incluso de un simple documento, el conocimiento de la paquetería básica, hasta este caso, bueno, los sistemas de análisis delictivo, tener un conocimiento de que la tecnología es una herramienta, no simplemente un medio de entretenimiento o algo alejado de la función policial. Bueno, también si bien sabemos que el objeto del trabajo del policía son los delitos y las conductas antisociales, bueno, pues podemos saber que no nada más vamos a reaccionar a cada vez que se realiza una llamada de emergencia. Podemos entender que la efectividad de una corporación policial no va a ser en la cantidad de llamadas de emergencia que solicite, que atienda, sino en la cantidad o en la reducción que tenga de estas. Eso va a hablar de que tiene un trabajo proactivo, un trabajo focalizado, lo que ha de decir que pues está reduciendo la incidencia delictiva, y por lo tanto las solicitudes de apoyo pues van a ser escasas, o van a estar en un nivel muy muy bajo, o van a ser simplemente focalizadas a cierto tipo de conductas que no están dentro de las competencias del policía, como por ejemplo los accidentes vehiculares, ¿no? Hay que pensar si los sistemas informáticos, y retomando lo que dije hace unos segundos, realmente estamos habituados al uso de la tecnología en la función de la seguridad pública.
Los policías conocemos la paquetería básica, como por ejemplo el Excel, Word, en el uso de las computadoras, y esto nos va a decir si vamos a estar capacitados para realizar actividades, pues bueno, de manejo de información, bases de datos, que serían como que el primer paso para acceder a un sistema de análisis delictivo. Y también preguntarnos, ¿analizamos el delito? ¿El delito se analiza en las corporaciones policiales? ¿Es una actividad cotidiana del policía analizar las conductas delictivas? Considero yo que no, debido a que se ha manejado un sistema reactivo. Entonces no pensamos en el delito como algo vivo, como algo latente, ¿no? Pensamos como algo que simplemente ocurre y que debemos de ir y tomar conocimiento, incluso si hay alguien que detener, se detiene y se pone a disposición y le compete a otra instancia, ya sería problema de otra instancia. No pensamos en que el delito nos deja una gran cantidad de información que debemos de tener presentes, que debemos de tener vaciada en ciertos bases de datos, ¿no? Y que, bueno, finalmente ese delito se va a volver a repetir, si no es por el mismo autor, va a ser por otra persona, pero nos va a dar un conocimiento previo de futuras actividades delictivas. Bueno, y ya finalmente considero que el análisis delictivo y el mapeo delictivo, tal vez no podamos todos acceder tanto a los conocimientos necesarios en cuestión de informática o de computación. Tal vez tampoco podamos acceder a programas de paquetería de alta tecnología o de épocas modernas que ya cuentan con una gran flujo, pueden manejar grandes cantidades de flujo de información. Pero yo creo que el policía de calle, el patrullero, puede hacer un análisis de los delitos de los que él tiene conocimiento con base en la información que él recabe y realizar un mapeo desde lo personal hasta cooperar con lo institucional. Un buen informe policial redactado, una tarjeta informativa bien redactada, pues va a propiciar que este análisis delictivo en lo institucional se lleve a cabo de la mejor manera. Debemos de hacerlo con los recursos que contemos. Podemos imprimir un mapa y comprar una caja de pines en la papelería y comenzar a realizar todo ese tipo de actividad, señalar dónde han habido llamadas de emergencia, dónde se han atendido faltas administrativas, y eso nos va a propiciar una visión amplia de la circunscripción territorial que estamos cuidando. Entonces realmente los sistemas de análisis delictivos cobran importancia en que nos van a permitir planificar las actividades de seguridad pública. Nos van a permitir optimizar los recursos que se tengan en la seguridad pública, pero sobre todo nos van a dar un profesionalismo al enfrentar, al atender. No quiero decir combatir, porque no se combate, sino que se atienden los delitos, las conductas delictivas, y sobre todo, bueno, pues va a haber una reducción notable y una efectividad que va a ser a todas luces agradecida por la ciudadanía. Sin más, les agradezco mucho su atención, que tengan una excelente noche.